Muy buenas tardes, estimados compañeros de la Unidad Educativa General Medardo Alfaro. A través del siguiente video tutorial se expondrán las principales orientaciones para la evaluación quimestral en base a la reflexión metacognitiva en el periodo 2022-2023. El principal objetivo del Ministerio de Educación es proporcionar o sugerir a los docentes el diseño para implementar actividades evaluatorias en el marco de la reflexión crítica sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes de educación general básica y bachillerato. Cuando hablamos de que en nuestro examen quimestral debemos implementar una reflexión crítica, se refiere básicamente a un proceso de metacognición. Recordemos que la metacognición es la capacidad que tenemos las personas para reflexionar sobre lo que hemos aprendido. La metacognición permite a las personas conocer y regular los procesos mentales básicos que intervienen en su cognición, en sus conocimientos, y tiene como principal característica ser un alto nivel de conciencia y de control voluntario que permite gestionar de manera adecuada estos procesos o estos conocimientos. Y por lo tanto, en nuestro proceso de evaluación quimestral se debe considerar esta reflexión metacognitiva, porque principalmente nos va a permitir evidenciar en los estudiantes estos tres puntos. Primero, el nivel de conciencia que el estudiante ha desarrollado sobre lo aprendido. Segundo, que debe tener sentido las nuevas habilidades y conocimientos adquiridos desde la autorreflexión de su propio aprendizaje. Es por eso que en el examen quimestral, este proceso metacognitivo tiene que involucrar dos procesos, que lo explicaremos aquí de manera teórica y luego de manera práctica. Primero, el primer proceso es el conocimiento metacognitivo o conciencia metacognitiva, que se refiere al conocimiento que tiene la persona frente a cierta situación donde emplea recursos para resolver ese problema de manera efectiva. Y la regulación de la cognición o autoadministración se refiere a la habilidad de regular o controlar los recursos o estrategias cognitivas para la solución de un problema. Ambos procesos van de la mano y deben estar en nuestro examen quimestral. Por ejemplo, el primer proceso de conocimiento metacognitivo debe generarse a través de la escalera de la metacognición, con preguntas como ¿qué hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido? ¿Para qué hemos aprendido? ¿Y qué emociones han surgido a lo largo del proceso de aprendizaje? Esto para el primer proceso. Y para el segundo, en cambio, se va a hacer una autoevaluación donde se pueda tomar en cuenta las metas, desafíos y mejoras en el plan de vida del estudiante. Por ejemplo, en esta rúbrica tenemos los indicadores, reconozco los datos del problema y aquí el estudiante va a colocar si lo hace bien, si lo hace mal o si necesita ayuda. Entonces, en este proceso de reflexión metacognitiva tenemos que tener presentes estos dos procesos. En el primero, utilizando la escalera de la metacognición a través de las preguntas expuestas, y el segundo proceso de autoadministración, donde el estudiante se autoevalúa. Igualmente tenemos que elaborar una rúbrica para lograr esa autoevaluación en el estudiante. Ahora, los docentes debemos elaborar una rúbrica de evaluación, pero esto lo haremos por asignaturas en específico, porque existen parámetros de evaluación para elaborar nuestra rúbrica y depende pues de la asignatura poder elegir los más acertados para poder evaluar. En esta parte tenemos que tener en cuenta que las actividades en las que se evalúan los niveles de logro de aprendizaje solo equivalen al 40%. Debemos recordar que las actividades que evalúan los niveles de logro de aprendizaje se refieren al banco de preguntas que tradicionalmente realizamos, pero en este caso solo va a equivaler al 40%. Y va a tener mayor puntaje aquellas actividades relacionadas con la reflexión de la metacognición en un 60%. En definitiva, nosotros vamos a realizar un examen quimestral normalmente como lo hemos realizado, pero a ese banco de preguntas solo va a tener un 40% de la calificación. Lo que nosotros vamos a añadir a nuestra evaluación quimestral son actividades de reflexión metacognitiva que van a tener el mayor valor. El formato emitido por el Ministerio de Educación manifiesta que nuestro examen quimestral, compañeros, debe tener 3 puntos principales.
El primer punto, los aprendizajes, donde usted va a escoger de esos 8 o 10 indicadores de evaluación esenciales que hizo en su microplanificación, solamente 2 para evaluar. Y obviamente una vez que describa estos indicadores en su examen quimestral, debe colocar el banco de preguntas que tradicionalmente lo realizaba. Este tiene un puntaje de 4 puntos. También debe estar en nuestro examen quimestral la escala de metacognición, con las preguntas a los estudiantes del por qué y para qué estudió, o qué es lo que él aprendió. Y la autorregulación o la autoevaluación, que vale en total 6 puntos. Entonces aquí volvemos a la tabla de los porcentajes, 40-60. 40 el banco de pregunta y 60% las actividades de reflexión metacognitiva. Aquí en la diapositiva también se explica la escalera de la metacognición de una manera más detallada y también los parámetros de evaluación. El día de mañana que se realicen las sesiones por área, vamos a escoger los parámetros que más considere usted pertinente para evaluar al estudiante. Ahora sí vamos a la parte práctica, donde esto que hemos escuchado de manera teórica lo vamos a llevar ya al examen quimestral. Aquí está elaborado, hay varios ejemplos, en el link que vamos a enviar hay varios ejemplos, pero este creemos que es el más pertinente. Examen del primer quimestre de matemáticas. Como observan, este examen tiene los datos informativos, tiene las instrucciones generales. Estos dos apartados nosotros ya los hemos venido realizando en anteriores evaluaciones quimestrales, pero aquí es donde cambia. Por ejemplo, ya en la parte 3, en la sección de desarrollo, vamos a colocar, en este caso se ha puesto algunas preguntas generadoras, donde se pregunta, por ejemplo, qué habilidades y conocimientos de la asignatura de matemática he desarrollado, cuál fue el mayor desafío en el desarrollo del proyecto en la asignatura de matemáticas, entre otras preguntas que son prácticamente la parte de lo que se refiere a la reflexión metacognitiva. En este caso le da un valor de 2 puntos. Luego se describe los 2 indicadores de evaluación y seguidamente el banco de preguntas. Como se puede dar cuenta, es un banco de preguntas tradicional, el que siempre hemos realizado, pero en este caso solo le asignamos 4 puntos. Y finalmente tenemos aquí en este ejemplo la reflexión metacognitiva, ¿ya? Aquí vale 3 puntos y la autorregulación o autoevaluación 1 punto. En total, si hacemos cómputo, tenemos los 10 puntos. Y seguimos como lo expuesto en la diapositiva, es decir, que el banco de preguntas solo tiene un puntaje de 4 puntos y las actividades de reflexión metacognitiva, donde preguntamos al estudiante por qué aprendió, qué no aprendió y qué reflexiones sobre el aprendizaje adquirido, vale 6 puntos. Total 10 puntos. Y finalmente pues está el apartado de quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo aprobó. En este caso se tiene que presentar las evaluaciones el 5 de septiembre. Igualmente tenemos aquí ya un formato para el Colegio Medardo Alfaro con todo lo que es indicado. Igualmente tenemos el desarrollo, las preguntas generadoras. Usted le puede dar el puntaje. Recuerde que siempre la parte metacognitiva siempre tendrá 6 puntos y la parte de los indicadores de evaluación con su respectivo banco de preguntas 4 puntos. Es lo mismo que lo anterior, solo que está en un formato para el Colegio Medardo Alfaro. Habrá profesores que se acojan a este formato y si no, pues también podemos reestructurar este formato con la finalidad de que podamos realizar como se debe, según las orientaciones que nos han enviado, este proceso de reflexión metacognitiva. Pero aquí tenemos un ejemplo y tenemos un formato que, lo repito, lo vamos a encontrar en un enlace en esta carpetita de evaluación quimestral. Lo vamos a encontrar en el grupo UEDMA. Vamos a abrir el enlace y vamos a encontrar toda esta información, incluido el formato para la unidad educativa Medardo Alfaro, que repito, no es camisa de fuerza. Podemos mejorar o estructurar este examen de acuerdo a la asignatura en específico. Eso es todo. Cualquier novedad pueden, compañeros, consultar. Muchas gracias y buenas noches.